eskatu dizkiogun dokumentuen ingurua da. Bi aste baino gehiago dira Iran bonbeardeatu zuenetik, Estatu Batuek eta Israelek iraini egindako erasoa, eta gaur egun zehaztu ezin dugun gatazka beriko batean sartu gara, eta lurraldearen gainean gertatzen ari den sarraskia eta heriotzeekin batera, haren ondorioak jada nabaritzen hasia gara. Euskadin erregaien prezioak gora egin du eta argiaren prezioak goia jotzen ari dira. Horrek zailtasunak ekartzen dizkie familiei, bereziki ahuleenei, pentsio doituak dituzten adinekoei, bakarrik dauden amai, menpekotasuna duten pertsonei eta batez ere autonomoi eta negozio txikien arduradunei. Izan ere, beren gastuak biderkatzen ari dira, diru sarrerak mantentzen edo murrizten diren bitartean. Era berean, eragin zuzena du gure industrian, euskal ekonomiaren motorrean. Horregatik, Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamen zehatzak biltzen dituen lehen dokumentu bat bidali dio Espainiako Gobernuari, familia eta autonomoentzako gastu igoera arintzea eta industria zein lanpostuei eustea bideratua dagoena. Neurriek zuzeneko laguntzak, zerga hobariak eta lege aldaketak biltzen dituzte. Ekoizpen sektore zehatzei zuzenduta daude, hala nola garraioari, lehen sektoreari eta industria sektoreari, milaka enplegu eragiten dieten sektorei alegia. Dokumento batean emango dizkizuegu edo bidaliko dizkizuegu ondoren, baina ulertu eta argi gera dadin nahi dugu herritarren poltsikora iristeko pentsatuta dauden neurriak direla. Ekoizpen katean eragina duten neurriak proposatu ditugu, produktuak merkatura iristen direnean prezioa ez handitzeko. Erosketa saskia betetzea buruko mina izan ez dadin familientzako. Eta Euskadin ditugun 176.000 autonomoek, sostengatzen dituzten milaka negozio txikiek eta bakoitzaren atzean dauden familiak beren jarduerari eutsi eta aurrera egin dezaten bideratutako neurriak dira. Espainiako Gobernuari eskatzen diegu aintzat har eta entzun ditzala gure eskaerak, bai eta lehendakariak helarazi dizkionak ere, zentzuzkoak direla usten baitugu, baina batez ere beharrezko neurriak direla pentsatzen dugu. Eta esan bezala, ez dezala gobernuak, ez dezala erabili guzti hau kalkulo politikoa egiteko, horretatik aldentzeko unea baita, denok elkarrekin hitz egiteko eta adosteko ordua da. Asko dira proposatutako neurriak eta horietako batzuk baino hauek dira, gizarte eskutu energetikoa beharreskuratzea pertsona ahulenentzat, hori gehitu behar zaizkie industriari laguntzeko PNL batean batu ditugunak, sartu genituenak, dokumentu berrian zabaldu ditugunak. Izan ere, batzuentzat, tubos reunidos, kasua esaterako, mugazergen maileguari aurrera egiteko zenbait neurri hartu beharko dira. Berriro diot, landu ditugun neurriak dira, familia eta sektore ekonomiko guztiei laguntzeko pentsatuak, autonomoetatik industriara eta berriro diogu lehenbailen hartu behar diran neurriak direla pentsatzen dugu. El ataque de Estados Unidos a Israel e Irán, que ha desencadenado en un conflicto bélico cuyas consecuencias hoy por hoy no podemos determinar, y junto al miedo y la muerte en el territorio, está provocando unos efectos que ya se están sintiendo también aquí en Euskadi. El precio de los carburantes ha disparado y el de la luz está elevándose. Esto se traduce en dificultades para las familias, especialmente las más vulnerables, personas mayores con pensiones ajustadas, madres solas, personas dependientes y sobre todo autónomos y responsables de pequeños negocios que ven cómo sus gastos se multiplican mientras los ingresos se mantienen o se disminuyen. Así como una afección directa a la industria motor, como todos sabemos, de la economía vasca. Por eso, en el Partido Nacionalista Vasco hemos elaborado un documento con propuestas muy concretas que este fin de semana hemos enviado al Gobierno español y que están dirigidas a mitigar ese incremento de gasto para las familias y autónomos y salvar a la industria y los puestos de trabajo. Las medidas engloban ayudas directas, bonificaciones fiscales e incluso cambios legales. Están dirigidas a sectores productivos concretos como el transporte, el sector primario y también el industrial, que afectan a miles de empleos. Os las facilitaremos tras esta rueda de prensa para que las podáis tener. Y si tenéis alguna duda en cuestión, podríamos solventarla.
Están pensadas, como ya hemos dicho, para que lleguen al bolsillo, para que no afecte tanto toda esta situación al bolsillo de los vascos y de las vascas. Hemos propuesto medidas que inciden en la cadena de producción para que cuando los productos lleguen al mercado el precio no se dispare. Tenemos que conseguir que llenar la cesta de la compra no sea un imposible. Tenemos también que conseguir que los autónomos que tenemos en Euskadi, más de 166.000, los miles de pequeños negocios que sostienen y que tienen cada uno de ellos una familia detrás, puedan mantener y seguir desarrollando sus negocios. Pedimos al Gobierno español que atienda y escuche nuestras peticiones y también las que ha hecho llegar el Lehendakari, que entendemos razonables, pero sobre todo necesarias y urgentes. Y piensa que ahora no es el momento de cálculos políticos, que es hora de que nos remanguemos todos y todas y que acordemos las medidas que sean necesarias para salvar la industria, los puestos de trabajo y el bienestar de las familias. Son muchas las propuestas, estas son algunas de ellas, como recuperar el escudo social energético para las personas vulnerables, limitar los precios de suministros esenciales como el gas y las bombonas de butano, recuperar la excepción ibérica en el precio del gas que tras la COVID y la guerra de Ucrania permitió controlar las facturas del consumo energético, bonificaciones sobre el precio del carburante para algunos sectores profesionales, como el transporte de mercancías y el de viajeros, la agricultura, la ganadería y la pesca. El aplazamiento de la cuota de la seguridad social, fundamental para los autónomos, los pequeños negocios, así como otras ayudas directas y de carácter fiscal también para los autónomos y las pymes. Además de todas las medidas energéticas que favorecen la competitividad y los empleos en el sector industrial. A estas se le suman las que ya incluimos en una proposición no de ley para la ayuda de la industria y que en el nuevo documento hemos amplificado, ya que para algunas, como puede ser el caso de Tubos Reunidos, a ese mazazo de los aranceles se le suman las dificultades tras la guerra de Oriente. Insisto en que son medidas trabajadas, pensadas para ayudar especialmente a las familias y a todos los sectores económicos, desde el autónomo a la industria, y que, insistimos, se deben adoptar cuanto antes. Dakit nahi baizue zuen galderen. Kaixo. Bueno, Moncloak iragarri du ja ostiralean onartuko duela laguntzen plana. Ez dakit zehaztu dizuen zuek eskatutako neurriren bat ere jasoko duen plan horretan, hori alde batetik? Bueno, oraindik esan deten bezala, neurriak asteburu honetan bideratu ditugu, larunbat goizean zehazki, eta orain egin behar duguna neurri horiek adostu gobernuarekin. Gobernuak eman zuen astebeteko, astea bitartean, amaitu den aste hori bitartean, neurriak edo konsultan neurriak azaltzeko denbora bat, gu denbora horretan helarazi dizkiogu, eta momentua da orain hitz egiteko zen neurri barneratuko dituzten lehen plangintza horretan, eta zen neurrik atzeratuko dituzten beste batzuetara. Hauek esan bezala dira aurreikusten ditugun lehen neurriak. Honek ez du esan nahi konfliktuak denboran irauten badu eta ondorioak aragotzen balima dira ez ditugunik bestelako neurri batzuk ere proposatuko edo hartu beharko direnak. Ze oraindik ere iraupen horrek zehaztu beharko du ze kalte gertatzen diran eta ze nolako neurrik hartu beharko diran kalte hoiei aurre egiteko. Gero beste alde batetik, gaur Madrilen badago bilera garrantzitsu bat, aireportuen kudeaketaren eskumenaren inguruko azken orduetan nahiko ezkorrentzun dugu Barretxena sailburua. Badago akordiorako tarterik? Bueno, gure kezka da gobernuak nola negoziatzen dituen gauzak, ez? Bazirudien akordioa nahiko bideratuta zegoela eta orain azkeneko proposamen horretan atzera pausu bat ematen du gobernua. Guk kezkatuta gaude nola negoziatzen da eta oraindik denbora dago eta ikusiko dugu gaurko bilera horretatik, zer nolako akordioak ateratzen diren edo ez diren ateratzen, orduan baloratuko dugu. Zer gertatzen da, zer gertatu da azken egun hauetan? Bueno, guk nahi deguna da Euskadik abotxe izateaz aparte, erabakimen puntu bat eukitzea, ez? Euskal infrastruktura guztietan, aeropuertuak barne. Beraz, gauza da abotxe izatea eta beste gauza bada abotxe hori baino gehiago izatea, da erabakitzeko aukera ere izatea, eta horretan eragin behar dugu. Ez dakit kaldera gehiago bat izuen? Bale.
Aeroportuen gaia, bai. Bueno, me ha preguntado sobre cómo están las conversaciones o que la Sailburu... Bueno, lo que queremos decir es que el Gobierno parece que se estaban dando pasos para que pudiera haber un acuerdo o que la negociación estaba teniendo un cauce positivo y en estos momentos se ha dado una marcha atrás y nosotros lo que nos preocupa es que en las negociaciones se den marcha atrás o que se rebajen aquellos acuerdos que ya parece que se estaban materializando. No nos preocupa que se negocie así. Esperemos que tras la reunión de hoy tengamos buenas noticias, todavía hay tiempo y creemos que se tiene que negociar en ese sentido, no solo para que Euskadi tenga voz en las infraestructuras estratégicas para Euskadi, sino lo que queremos más allá de tener voz es tener el derecho a decidir sobre ellas. Al margen de esto, no sé si nos puede hacer una lectura de los resultados en Castilla y León de las elecciones. Bueno, ayer estaba todo el mundo muy contento, parecía que todo el mundo había ganado, pero bueno, vamos a hacerlo al revés. Nadie puede estar conforme porque el Partido Socialista, aunque es verdad que ha mejorado los resultados y tiene 2 diputados más, no ha ganado, por lo tanto, mejora los resultados sí, pero todavía no es ganador. El Partido Popular ha mejorado los resultados, pero va a necesitar de Vox para poder gobernar y Vox en este caso ha mejorado también los resultados, pero no ha cumplido las expectativas que se había marcado. Por lo tanto, a pesar de que esos 3 partidos políticos anoche, en la noche electoral, todos habían ganado diputados, verdaderamente la consecuencia de esa mejora tampoco les produce ninguna satisfacción más allá de haber mejorado 1 o 2 diputados en cada caso. Eso es malo, ya se están intentando conformar gobiernos en otras comunidades, en Aragón, en Extremadura, no se ha logrado llegar a un acuerdo. No sé si esperan que esto se complique más. Bueno, está bien. Yo creo que el Partido Popular tiene asumido que si quiere gobernar lo va a tener que hacer de la mano de Vox. Yo creo que es una lectura que ya hizo hace tiempo y que se está viendo que está negociando los gobiernos, todos los gobiernos. Si quiere negociar, va a tener que negociar todos los gobiernos con Vox y eso es lo que se está evidenciando en todas las citas electorales que ha habido. La conclusión es que si no tiene una mayoría suficiente, tiene que ir de la mano de Vox o depende de lo que Vox vaya a hacer. Y claro, evidentemente, las exigencias de Vox hacia el Partido Popular van a ser importantes y yo creo que no es buena noticia que dependa el Partido Popular de Vox para ello.